Dijeron que no sobreviviría a un disparo en la cabeza, él lo ignoró y continuó batallando. Somalia, 1914. El sol africano golpea sin piedad sobre el desierto rocoso. El calor distorsiona el horizonte, transformando todo en espejismos temblorosos. Adrian Carton de Wyatt avanza con sus tropas británicas, rifle en mano, los ojos fijos en la línea enemiga al frente. Tiene 34 años, es alto, delgado, con un bigote militar perfectamente recortado y una postura que grita mando en cada movimiento. Las balas comienzan a silbar por el aire, ese sonido agudo que todo soldado aprende a reconocer, el silbido de la muerte buscando su próximo objetivo. Sus hombres se agachan, buscan cobertura detrás de rocas y arbustos secos. Pero Adrian no se agacha, nunca se agachó. Continúa avanzando, gritando órdenes, su voz cortando el caos como una cuchilla. Y entonces sucede un chasquido seco. Algo caliente y brutal golpea el lado de su cabeza con fuerza suficiente para derribar a un toro. Se tambalea, la visión explota en blanco, el mundo gira, sangre caliente escurre por el cuello, empapando el cuello del uniforme. Sus hombres se congelan, mirando horrorizados. Un disparo en la cabeza es sentencia de muerte. Nadie sobrevive a eso. Pero Adrian no cae. Coloca la mano en el lateral del cráneo, siente el agujero donde parte de la oreja solía estar, la sangre escurriendo entre los dedos. Por un segundo, solo un segundo, vacila. Entonces, con un movimiento que sus hombres jamás olvidarían, limpia la sangre del rostro con la manga, ajusta el casco o lo que quedó de él y continúa avanzando, sin gritar de dolor, sin pedir ayuda, sin retroceder, como si un pedazo de metal no hubiera acabado de atravesar su cráneo. Sus soldados quedan paralizados entre el shock y la admiración. Este hombre acaba de recibir un balazo en la cabeza y está simplemente ignorándolo, pero Adrian ya está gritando de nuevo, ordenando el avance, señalando el flanco enemigo. La batalla no ha terminado, y mientras tenga conciencia y piernas para moverse, no va a parar. Después, cuando finalmente permiten que un médico militar le eche un vistazo, la evaluación es brutal. El proyectil atravesó el lateral del cráneo, arrancó parte de la oreja y dejó una cicatriz que cargará para siempre. Debería estar muerto, o al menos inconsciente. Pero Adrian simplemente se encoge de hombros, rechaza cualquier sugerencia de licencia médica y algunos días después está de vuelta en el campo. Porque para él, esto no fue un evento traumático, fue solo martes. Y lo más aterrador de todo, ese disparo en la cabeza, ese momento que debería haber terminado cualquier carrera militar, cualquier vida, fue solo el comienzo. Solo el primer capítulo de una historia tan absurda que, si no estuviera documentada en registros militares oficiales, sería imposible de creer. Porque Adrian Carton de Wyatt no estaba destinado a ser solo un soldado. Estaba destinado a convertirse en algo mucho más raro y mucho más aterrador. Un hombre que la muerte simplemente no podía matar. Adrian nació en 1880 en Bélgica, hijo de un abogado rico. Desde niño, tenía una inquietud que ningún salón de clases o vida cómoda podía saciar. A los 19 años, cuando la guerra de los Boers estalló en Sudáfrica, simplemente abandonó la Universidad de Oxford sin avisar a la familia y se enlistó en el ejército británico. Falsificó la edad, inventó una historia y fue aceptado. Poco sabía que estaba iniciando una carrera militar que duraría más de 40 años y atravesaría 3 guerras mundiales. En Sudáfrica, tuvo su primer sabor del combate real y lo adoró. Mientras otros hombres temblaban en las trincheras, Adrian parecía vivo solo cuando las balas comenzaban a volar. Fue herido 2 veces durante la campaña, disparos que lo enviaron al hospital, pero nunca por tiempo suficiente para que perdiera el ritmo. Después de la guerra, fue ascendido y transferido a Somalia, donde enfrentó rebeldes locales en combates brutales bajo el calor sofocante del desierto. Fue ahí donde recibió el disparo en la cabeza. Fue ahí donde su reputación comenzó a formarse.
Pero la verdadera prueba de qué tan lejos este hombre estaba dispuesto a llegar vino en la Primera Guerra Mundial, 1914. Europa explota en llamas. Adrian, ahora con 34 años, es teniente coronel y está comandando tropas británicas en Bélgica. Las trincheras del frente occidental son una pesadilla hecha de lodo, alambre de púas, gas venenoso y ametralladoras que transforman avances heroicos en masacres instantáneas. Hombres mueren por miles. A veces, en cuestión de minutos, a Adrian no le importa. Lidera con el ejemplo, siempre al frente, siempre expuesto. Durante la batalla del Somme, es alcanzado nuevamente. Esta vez, en el rostro, la bala atraviesa su ojo izquierdo, destrozando la órbita y saliendo por el lateral del cráneo. El dolor es inimaginable. Cae de rodillas, la mano cubriendo el rostro, sangre brotando entre los dedos. Sus hombres corren para ayudarlo, seguros de que están cargando un cadáver. Pero Adrian está consciente. Aún consciente. Es arrastrado a un puesto médico de campaña, donde un cirujano militar, visiblemente conmocionado, examina el daño. El ojo está destruido. La órbita está fracturada. Hay fragmentos de hueso alojados en el tejido blando. Necesita cirugía inmediata, y aún así, las posibilidades de sobrevivencia son mínimas. Pero Adrian sobrevive. Porque, claro, sobrevive. Despierta días después, el lado izquierdo del rostro cubierto de vendajes, el ojo perdido para siempre. Los médicos dicen que tuvo suerte, que debería estar muerto, que necesita meses de recuperación. Adrian escucha todo esto, asiente con la cabeza y 3 semanas después está de vuelta en la línea de frente, usando un parche negro, como un pirata victoriano comandando regimientos en el infierno. Y lo más impresionante, perder el ojo no lo hace más cauteloso. Si acaso, lo hace más agresivo. Lidera asaltos con bayonetas, atraviesa campos minados, enfrenta fuego de ametralladora como si fuera lluvia de verano. Es herido más veces disparos en las piernas, metralla de granadas en la espalda, una fractura en el cráneo cuando un proyectil explota demasiado cerca. Cada vez es enviado al hospital. Cada vez regresa. Sus superiores comienzan a llamarlo inmortal. Sus hombres lo idolatran y lo temen en igual medida. ¿Cómo sigues a un hombre que no puede morir? ¿Cómo dudas cuando tu comandante avanza sin miedo, incluso después de perder un ojo, recibir un balazo en la cabeza y fracturarse el cráneo 3 veces? Adrian no habla sobre coraje. Para él, esto no es valentía. Es simplemente lo que debe hacerse. Pero de todas las historias absurdas y aterradoras de la vida de Adrian Carton de Wired, hay una que supera a todas las demás en pura brutalidad. Francia, 1915. Las trincheras nuevamente. El lodo sube hasta las rodillas, mezclado con sangre, escombros y restos de hombres que no tuvieron la suerte de Adrian. Está liderando otro ataque cuando una granada explota a pocos metros de distancia. La onda expansiva lo lanza contra la pared de la trinchera. Cuando logra levantarse, jadeando, ensordecido por la explosión, se da cuenta de que algo está terriblemente mal. Su mano izquierda está destrozada. Metralla de metal desgarró la carne, aplastó huesos, dejó los dedos colgando por tiras de piel y tendón. Mira hacia abajo, ve el daño, y por primera vez, en toda su carrera militar, siente algo cercano a la frustración. No dolor, frustración, porque ahora va a tener que parar, ahora va a tener que ir al hospital, nuevamente. Es evacuado a un hospital de campaña, donde los médicos examinan la mano con expresiones sombrías. La lesión es grave, pedazos de hueso están expuestos, la infección ya está comenzando, necesitan amputar parte de la mano los dedos, al menos. Pero hay un problema, el procedimiento es riesgoso. El tejido está tan dañado que cualquier cirugía puede empeorar la situación. Necesitan tiempo para evaluar. Necesitan cautela. Adrian no tiene paciencia para la cautela. Mira la mano mutilada, vendada e inútil.
y toma una decisión que definiría su leyenda para siempre. Si los médicos no van a amputar los dedos, él mismo va a resolver el problema. Y entonces, en un acto de pura e incomprensible determinación, Adrian Carton de Wired amarra los dedos sueltos con sus propias vendas, coloca la mano entre los dientes y comienza a morder. Muerde las vendas. Muerde el tejido muerto. Muerde hasta que los dedos se desprenden. Los médicos quedan horrorizados. Sus compañeros soldados quedan boquiabiertos. Pero Adrian simplemente escupe los pedazos de carne y hueso, limpia la boca con la manga y pregunta cuándo puede volver al combate. Los médicos, sin palabras, terminan el trabajo quirúrgico, limpian la herida y, de mala gana, permiten que regrese. Semanas después, está de vuelta en la línea de frente, con una mano parcialmente amputada, con un solo ojo, con cicatrices cubriendo la mitad del rostro. Y aún así, lidera. Aún así, ataca. Aún así, sobrevive. Y lo más loco, continúa siendo herido. Durante la Primera Guerra Mundial, Adrian es alcanzado, golpeado o herido tantas veces que deja de contar. En sus propios registros, menciona casualmente 8 o 9 veces. Pero los registros médicos oficiales documentan al menos 12 incidentes lo suficientemente graves como para requerir tratamiento hospitalario. Cada vez regresa. Cada vez ignora las órdenes de descansar, de retroceder, de aceptar una posición más segura lejos de la línea de frente. No quiere seguridad, quiere batalla. Y la guerra, aparentemente, no sabe cómo matarlo. En 1916 recibe la Cruz Victoria, la más alta condecoración militar británica, por liderar un ataque suicida que salvó a un batallón entero. En 1918, cuando la guerra finalmente termina, es ascendido a general de brigada. Tiene 38 años. Perdió un ojo, parte de la mano. Pedazos del cráneo fueron fracturados y remendados. Tiene cicatrices de metralla de granadas, quemaduras de gas mostaza y marcas de balas por todo el cuerpo. Cualquier hombre normal se habría retirado, habría vuelto a casa, aceptado una pensión y vivido el resto de la vida en paz. Adrian Carton de Wired no es un hombre normal, ni siquiera considera el retiro, porque la Primera Guerra Mundial terminó, pero aún hay otras guerras por ahí, y él no ha terminado. Los años entre guerras deberían haber sido un período de calma para Adrian. Deberían. Pero para un hombre como él, la paz es más insoportable que cualquier campo de batalla. Es asignado a Polonia como consejero militar. Es un papel diplomático, técnico, debería ser seguro. Pero en 1920, la guerra polaco-soviética explota, y Adrian, por supuesto, no se queda sentado en una oficina. Lidera tropas polacas contra el Ejército Rojo, comandando caballería en ataques desesperados contra unidades soviéticas mucho más grandes. Es herido nuevamente esta vez. Un disparo en la pierna que deja fragmentos de metal alojados en el hueso. Los médicos dicen que necesita cirugía. Adrian rechaza. Apenas puede caminar sin cojear, pero continúa montando a caballo, liderando cargas como si estuviera en una película de guerra silente. Recibe condecoraciones polacas. Recibe el respeto de comandantes que lo ven como una reliquia viviente de una era más brutal. Y cuando la guerra termina, regresa a Inglaterra, finalmente acepta una posición menos activa y se aburre. Terriblemente aburrido. Intenta retirarse. Compra una propiedad en Irlanda. Intenta pescar. Intenta vivir una vida tranquila. Pero Adrian Carton de Wired no fue hecho para la paz. Entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939, tiene 59 años. La mayoría de los hombres a esa edad están pensando en nietos. Adrian está pensando en cómo volver al combate. Pide ser reactivado. El alto mando británico duda. Es viejo. Ya dio su contribución. Ya sobrevivió a cosas imposibles. Pero Adrian es insistente. Y su reputación, la leyenda del general inmortal, es demasiado grande para ser ignorada. Entonces lo envían a Noruega,
para liderar una fuerza británica contra la invasión alemana. La campaña es un desastre. Las tropas británicas están mal equipadas, mal preparadas y enfrentan a un ejército alemán muy superior. Adrian hace lo que puede, liderando ataques desesperados, intentando mantener las líneas. Pero es inútil. Es forzado a retroceder. Y entonces, en 1941, sucede algo que ni siquiera Adrian podría haber previsto. Es enviado a Yugoslavia en una misión diplomática. Está viajando en avión sobre el Mediterráneo cuando el motor falla. El avión comienza a caer. No hay paracaídas. No hay tiempo para saltos. El avión golpea el mar con fuerza brutal, destrozándose en pedazos. Adrian es lanzado hacia afuera, inconsciente por un momento. Cuando vuelve en sí, está en el agua. El avión se está hundiendo. Los escombros flotan a su alrededor. Está herido nuevamente con costillas magulladas y un corte profundo en la cabeza. Tiene 51 años. Perdió un ojo. Tiene una mano mutilada. Y ahora está en medio del Mediterráneo, a kilómetros de cualquier costa. Cualquier hombre normal se habría ahogado. Adrian comienza a nadar. Nada por horas. El agua está fría. Las olas son implacables, pero continúa. Porque, a este punto, rendirse simplemente no es algo que su cuerpo sepa hacer. Eventualmente, llega a la costa. Exhausto, ensangrentado, pero vivo. Se tambalea fuera del agua, colapsa en la arena y, por unos minutos, solo respira. Y entonces, antes de que pueda recuperarse, es capturado por fuerzas italianas. Es encarcelado, llevado a un campo de prisioneros de guerra, y por primera vez en su vida, Adrian Carton de Wired es forzado a dejar de luchar. Pero incluso en prisión, no descansa, intenta escapar. 5 veces. 5 intentos de fuga. Cada uno fracasa. Cada uno resulta en castigos más severos. Pero no se detiene. Porque para él, verdaderamente rendirse, es inconcebible. Pasa casi 2 años como prisionero de guerra, frustrado, inquieto, planeando fugas que nunca funcionan. Y entonces, en 1943, Italia se rinde a los aliados. Adrian es liberado. Tiene 63 años. Pasó 2 años preso. Sobrevivió a un accidente de avión. Nadó hasta la costa. Y ahora, finalmente, puede volver a casa. Pero no vuelve a casa. Es enviado a China como representante especial de Winston Churchill, ayudando a coordinar esfuerzos militares contra los japoneses. Pasa el resto de la guerra en misiones diplomáticas, lejos de la línea de frente, pero siempre inquieto, siempre listo. Cuando la guerra finalmente termina en 1945, Adrian tiene 65 años. Realmente se retira esta vez. Vuelve a su propiedad en Irlanda, toma su caña de pescar y, finalmente, vive en paz. Irlanda, años 1950. El río fluye suave y silencioso, reflejando el cielo gris típico del interior irlandés. Adrian Carton de Wired está sentado en la orilla, una caña de pescar en la mano derecha, la mano que aún tiene todos los dedos y un cigarro colgando de los labios. Tiene 70 y tantos años ahora. El cabello está blanco. El cuerpo, que alguna vez fue una máquina de guerra imparable, está finalmente mostrando signos de desgaste. Cojea cuando camina. Su visión, bueno, tiene solo un ojo, así que su visión nunca fue exactamente perfecta, pero está peor ahora, y aún así, está en paz. Por primera vez en décadas, Adrian Carton de Wired no está planeando una batalla, liderando un ataque o escapando de una prisión. Está solo, pescando. La gente del pueblo lo conoce. Saben que fue general, saben que luchó en las grandes guerras. Pero la mayoría no tiene idea de qué tan absurda fue realmente su vida. Para ellos, es solo el viejo inglés con un parche en el ojo que le gusta pescar. Lo saludan educadamente. Él saluda de vuelta. Y la vida continúa. Simple, tranquila,
casi monótona. Adrian no se queja. Escribió sus memorias en los años 1950, un libro llamado Happy Odyssey, Odisea Feliz. El título es irónico de una manera que solo alguien como él podría apreciar, porque para la mayoría de las personas, una Odisea feliz no incluiría recibir un balazo en la cabeza, perder un ojo, morder los propios dedos, sobrevivir a un accidente de avión y pasar años como prisionero de guerra. Pero para Adrian fue exactamente eso, una odisea. Y sí, feliz, porque amaba, realmente amaba, no de una forma psicótica o autodestructiva, sino de una forma pura, casi infantil. Amaba la adrenalina, amaba la claridad que venía del combate, amaba saber exactamente qué necesitaba hacer y hacerlo sin dudar. La vida civil, para él, siempre fue confusa, llena de ambigüedades, de conversaciones vacías, de decisiones sin peso real. Pero en el campo de batalla, todo era simple. Había un enemigo, había un objetivo, y simplemente luchabas hasta vencer o morir. Adrian luchó, y nunca murió. No importa cuántas veces la muerte lo intentó. En el libro, describe sus experiencias con una ligereza sorprendente. Habla sobre perder el ojo como si fuera un inconveniente menor. Menciona morder los propios dedos como una solución práctica. Describe el accidente de avión como un poco incómodo. No hay dramatización, no hay autocompasión, solo hechos, como si todo aquello fuera perfectamente normal, y tal vez, para él, lo era. Cuando se le preguntó, años después, sobre cómo sobrevivió a tantas cosas imposibles, Adrian se encogió de hombros y dijo algo como: simplemente no pensé mucho en ello. No había filosofía profunda, no había secreto místico. Simplemente, continuó, cada vez, sin excepción, vivió hasta 1963. Murió pacíficamente, en la cama, a los 83 años, de causas naturales, no de una bala, no de una granada, no de un accidente de avión o ahogamiento o infección o cualquiera de las 1000 otras cosas que intentaron matarlo a lo largo de 4 décadas de guerra. Murió pescando en el interior de Irlanda, en silencio, en paz. Y si piensas en ello, realmente piensas, es casi divertido. Porque Adrian Carton de Wired sobrevivió a todo. Sobrevivió a cosas que deberían ser imposibles. Y al final, lo que lo mató fue el tiempo. Solo el tiempo. Y hasta el tiempo tuvo que esperar 83 años para lograrlo. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de Adrian Carton de Wired? Tal vez que el coraje no es ausencia de miedo. Tal vez que la resiliencia no es solo sobre aguantar el dolor, sino sobre continuar incluso cuando tu cuerpo está gritando que pares. Tal vez que algunas personas están simplemente construidas de manera diferente. O tal vez, solo tal vez, no haya lección alguna. Tal vez Adrian fue solo un hombre que encontró su lugar en el caos de la guerra, y cuando el caos terminó, simplemente vivió el resto de su vida en silencio, fumando cigarros y pescando truchas en un río irlandés. No se veía como héroe. No se veía como inmortal. Se veía solo como un soldado que tenía un trabajo que hacer. Y lo hizo, sin quejarse, sin parar, hasta que no hubo más trabajo que hacer. Y entonces, finalmente, descansó. Esta es la historia de Adrian Carton de Wired, el hombre que recibió un balazo en la cabeza y lo ignoró. El hombre que perdió un ojo y continuó luchando. El hombre que mordió los propios dedos porque los médicos estaban tardando demasiado. El hombre que sobrevivió a un accidente de avión, nadó hasta la costa, fue capturado e intentó escapar 5 veces. El hombre que luchó en 3 guerras, fue herido incontables veces y, al final, murió de vejez. Algunos hombres son recordados por sus logros, otros por sus palabras. Adrian Carton de Wired es recordado por simplemente no morir. Y, honestamente, eso es más que suficiente.